Me traje la computadora para tapar el reloj. Para no trabajar contra reloj. Bueno, es un placer estar con ustedes. Qué bueno ver la iglesia llena esta noche. Quiero agradecerle a Patricia por ese himno tan hermoso, tan significativo para el alma, para la vida espiritual. Varias personas me han hablado que están visitando de otras ciudades. Aquí el hermano y la hermana vienen de 400 kilómetros de acá. Bienvenidos. Y bienvenidos todos los que vienen de otras ciudades, los que vienen de otras iglesias, también los que vienen de esta iglesia, de la iglesia de Palermo. Durante el transcurso de esta semana vamos a trazar un temario que tiene que ver con el origen del mal y cómo Dios soluciona el problema del mal. Debo decir que solamente si asisten todos los días van a tener un panorama completo. Si vienen solamente algunos días, van a tener pedazos, pero no van a tener el panorama completo. Así que quiero animarles que hagan un sacrificio. Yo sé que no es fácil batallar el tráfico y salir del trabajo y tener que correr para acá, pero es solamente una semana y luego entonces la vida vuelve a lo normal. Así que ojalá que podamos tener la iglesia llena durante el transcurso de toda la semana. Hay unos pocos asientos todavía abiertos, muy pocos, así que les animamos que también inviten a familiares, amigos, compañeros de trabajo para que vengan a este lugar para estudiar profundamente la palabra del Señor. Antes de trazar nuestro primer tema, el mal, un problema universal, quisiera elevar una oración al cielo. Nunca debemos abrir la palabra de Dios sin pedir que el Espíritu Santo nos la explique, porque el Espíritu Santo la inspiró y solamente Él puede explicarnos la Biblia. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo y vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos aquí en este lugar para estudiar tu palabra. Sabemos que la lluvia es un inconveniente a veces, pero también sabemos que cuando cae la lluvia, todo se rejuvenece y crece y se pone hermoso. Pedimos, Señor, que la lluvia de tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar, que enverdezca nuestras vidas, que nos dé vida espiritual, porque sabemos que tu palabra tiene poder y tiene vida. Gracias te damos por tu compañía y por escuchar esta oración, pues te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Posiblemente algunos se estén preguntando por qué razón he titulado este primer tema, el mal, un problema universal. ¿En qué sentido es el mal un problema universal? ¿Por qué no le puse el título, el mal, un problema mundial? Porque vamos a encontrar en nuestro estudio esta noche que este mundo no es el único que está involucrado en el problema del mal. El mal es un problema que permea en un sentido o en otro todo el universo de Dios. Ahora, todas las iglesias cristianas enseñan que el propósito del plan de la salvación es el de salvar al hombre del pecado. Pero en esta serie vamos a ver que el propósito del plan de la salvación es mucho más amplio que el de salvar al ser humano. Vamos a encontrar en realidad que el propósito del plan de salvación es resolver un problema que Dios tiene a nivel de todo el universo. Vamos a mirar el problema del mal desde dos perspectivas especiales. Una perspectiva es a la luz del santuario hebreo, y en el transcurso del tema les voy a explicar qué es el santuario hebreo para aquellos que no conocen. Y en segundo lugar vamos a mirar la idea del gran conflicto entre el bien y el mal, cómo se originó en el cielo. Lo que vamos a estudiar en realidad es
la cosmovisión de la Biblia. Vamos a mirar la Biblia en un panorama completo, desde que se originó el pecado en el cielo hasta que finalmente sea destruido el pecado después de los 1000 años que menciona el libro de Apocalipsis. Es decir, que vamos a estudiar el concepto que une todas las doctrinas de la Biblia. La Biblia tiene muchas enseñanzas y muchas doctrinas, pero lo que vamos a estudiar durante el transcurso de esta semana es el panorama completo donde cuadran cada una de esas doctrinas. Es decir, vamos a pintar un cuadro y vamos a mirar esto parte por parte. Ahora, quiero leer una cita para comenzar que se encuentra en uno de mis libros favoritos. Es un libro que traza la historia de la Biblia desde el origen del pecado hasta el tiempo de los reyes de Israel. Es un libro clásico. Se llama Patriarcas y Profetas. En la página 57 encontramos esta descripción profunda que vamos a corroborar en nuestro estudio durante el transcurso de la semana. Dice aquí: pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. El plan de salvación tenía un propósito más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. ¿Qué significa la palabra vindicar? Vindicar significa exonerar. Cuando a alguien se le acusa falsamente en un tribunal, él tiene que defenderse y tiene que vindicar su buen nombre. Es decir, el propósito del plan de salvación es Dios vindicar, exonerar su nombre de las acusaciones que se han lanzado contra él. Sigue diciendo: a este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió al Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre, ahora quiero que noten 4 cosas que va a realizarse como resultado de la muerte de Jesús. Dice: el acto de Cristo morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, ese es número 1, hacer accesible el cielo para los hombres, sino que, segundo punto, ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Tercer lugar, demostraría la perpetuidad de la ley de Dios, es decir, que la ley de Dios es eterna, la ley de Dios no cambia, la ley de Dios no se puede eliminar. Mostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Ese es el propósito del plan de la salvación, mucho más amplio que meramente salvar al hombre. En realidad, en el proceso de Dios salvar al hombre, Dios revela cómo es Él, en contraste con el carácter de Satanás. El conflicto en el cual nosotros estamos envueltos es un conflicto cósmico. Es decir, no solamente tiene que ver con este mundo, sino con todo el universo. Es más, el pecado y el conflicto no comenzó aquí en la tierra. El pecado y el conflicto comenzó en el cielo. Un concepto limitado del problema del mal, pensando que solamente tiene que ver con esta tierra, nos llevará a un concepto limitado de su solución. El plan de salvación tiene como propósito vacunar al universo para que nunca haya otra posibilidad de una rebelión jamás en la historia del universo. Es decir, la forma como Dios resuelve el problema del mal es una vacunación eterna contra la posibilidad de que se origine nuevamente el pecado. Dios
quiere garantizar la seguridad eterna del universo, no solamente salvar al hombre. Y por eso Dios se ha demorado en resolver el problema. Algunos dicen, ¿por qué es que Dios ha permitido que el mal continúe y continúe? Sencillamente porque hay ciertas cosas que Dios tiene que demostrar, y para demostrar eso se exige tiempo, se necesita tiempo para desarrollar los principios de Dios y para desarrollar los principios de Satanás. Dios no toma medidas apresuradas para resolver el problema, toma su tiempo para resolver completamente el problema. Cuando Dios termine de resolver el problema del pecado, todo el universo estará en unísono de que Dios y su carácter son perfectos, que Dios tiene razón y que el originador del mal está muy equivocado. Ahora, hay un punto con el cual quiero comenzar nuestro estudio en esta noche, y es que Dios, antes que existiera el pecado del universo, creó a los seres celestiales. Algunos dirán, pastor, ¿cómo sabe usted que Dios creó a los seres celestiales antes de crear a este mundo? Hay un texto bíblico que lo deja muy claro. El libro de Job, el capítulo 38 y los versículos 4 al 7, Job 38, 4 al 7, nos dice que cuando fue creado este mundo, ya existían seres celestiales que cantaron cuando el mundo fue creado. Note lo que dice en Job 38 y el versículo 4 hasta el versículo 7. Aquí Dios le hace una serie de preguntas a Job. Dice lo siguiente: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Está hablando de la creación, ¿verdad? Y luego noten lo que dice el versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando Dios creó este mundo, dice la Biblia que las estrellas del alba, los hijos de Dios, alabaron y se regocijaron. Significa entonces que este mundo no fue la primera creación de Dios. Dios creó primero a los seres celestiales, y cuando Dios creó este mundo, los seres celestiales cantaron de gozo y se regocijaron en la nueva creación que había hecho Dios. Dicho sea de paso, es importante reconocer, hoy en día muchos cristianos creen que los ángeles son espíritus de difuntos que vuelven para ayudarnos a nosotros en esta tierra, pero la Biblia nos explica que los ángeles existieron antes que existiera este mundo, según este pasaje. Así que los ángeles son seres diferentes que los seres humanos, fueron creados antes y cantaron cuando Dios creó este planeta. Ahora, otro punto que necesitamos entender para comprender lo que vamos a trazar durante esta semana, no es solamente que hay seres celestiales. La Biblia dice que el número de los ángeles son millones de millones en Apocalipsis 5 y el versículo 11. No sabemos cuántos millones, sencillamente dice millares de millares y miles de miles. Es decir, hay millones de ángeles que Dios creó. No sabemos cuántos son, pero son muchísimos ángeles. Ahora, en el cielo, Dios tiene un santuario. Dios tiene un templo en el cielo. Y ese templo nosotros podemos saber cómo es ese templo, porque Dios le mostró a Moisés en el Antiguo Testamento una maqueta. ¿Usan esa palabra maqueta? Dios le mostró a Moisés una maqueta del santuario celestial, es decir, una réplica en miniatura. Dios le mostró y le dijo a Moisés: haz el santuario terrenal como el santuario que yo te voy a mostrar en el monte. Es decir, el santuario que había en la tierra era una copia en miniatura del gran santuario original que existe en el cielo. Quiero que notemos un versículo de la Biblia que explica claramente eso. El libro de los Hebreos, el capítulo 8 y el versículo 5. Hebreos, el capítulo 8 y el versículo 5, nos habla del santuario terrenal y el santuario celestial. Dice allí en Hebreos 8 y el versículo 5, hablando de lo que mandó Dios hacer en la tierra, el santuario en la tierra, dice: los cuales sirven
a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, el santuario terrenal era una sombra o era una figura de las cosas celestiales. ¿Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo, esa es la maqueta, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte? Es decir, el santuario terrenal, que se componía de un atrio y que tenía adentro una carpa con 2 apartamentos, el lugar santo y el lugar santísimo, era una copia en miniatura del gran santuario que existe en el cielo. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Por una razón muy importante. En el libro de Éxodo, el capítulo 25 y el versículo 19 y 20, encontramos una descripción del arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo del santuario. Y claro, si en la tierra había un arca del pacto, significa que en el cielo está el original, el arca original de Dios. Es más, la Biblia dice claramente que en el cielo hay un arca. Apocalipsis 11 y el versículo 19 dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca del pacto. Es decir, hay un arca del pacto en el cielo. El arca del pacto en la tierra era una copia del arca celestial. Ahora quiero que noten una de las descripciones que se da del arca del pacto. Se encuentra allí en Éxodo, el capítulo 25 y el versículo 19 y 20. Cuando Dios le mandó a Moisés que fabricara el arca, le dijo, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Querubines son ángeles excelsos. La Biblia dice que tienen 4 alas. Sigue diciendo, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Ahora, hay un detalle muy importante en el siguiente versículo, el versículo 20. Tenemos el arca, el propiciatorio es la tapa del arca a donde descendía la gloria de Dios. Y Dios le dice a Moisés, haz un querubín que esté en un lado del arca y otro querubín que esté en el otro lado del arca. Y ahora fíjense lo que dice el versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Es decir, que los querubines eran querubines, ¿qué? Cubridores. Muy importante eso, querubines cubridores. Y el santuario terrenal era una copia ¿de qué? Del santuario celestial. Yo pregunto entonces, ¿en el cielo hay un arca del pacto? Sí. ¿En cada lado del arca del pacto hay un querubín cubridor? Claro que sí, porque el de la tierra es una réplica o una copia del santuario celestial. Ahora sigue diciendo, cubriendo con sus alas el propiciatorio, que es la tapa del arca a donde descendía la gloria de Dios, representa el trono de Dios. Sus rostros, el uno frente al otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Ahora, antes que existiera este mundo, nosotros sabemos el nombre de uno de esos querubines. Desconocemos el nombre del otro, porque el otro permaneció fiel a Dios. Pero había un querubín que se encontraba en uno de los lados del arca. Yo creo que debe haber sido del lado izquierdo. La siniestra. Pero no tengo prueba bíblica de eso. Pero estaba en uno de los lados del arca. Por alguna razón, Lucifer se llenó de envidia contra Jesús. La batalla en la Biblia es entre Cristo y Satanás. No es primordialmente entre Dios el Padre y Satanás. Es entre Cristo y Satanás. Quiero leerles una cita muy interesante que encontramos en el libro Primeros Escritos, página 145, a donde se habla de esa controversia original.
Dice, Satanás fue una vez un ángel, y esto se encuentra en Ezequiel 28, si quieren leer la descripción de Lucifer, ahí está en Ezequiel 28, acabado de hermosura, cubierto de un manto hermoso, es decir, se da toda la descripción, así que esta es una ampliación. Dice, Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de los otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Ahora resulta que algo sucedió con este ángel excelso, con este querubín cubridor. Dice, pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios. Este personaje, Lucifer, se llenó de celos en contra de Jesús. Porque Dios el Padre invitó a Jesús a que compartiera con él el plan de crear este mundo, porque la Biblia dice que el Padre creó este mundo a través del Hijo. Todas las cosas fueron creadas a través de él, dice la Escritura. El Padre creó todo a través del Señor Jesucristo. Y como el Padre consultó a Jesús, pero no consultó a Lucifer, por alguna razón inexplicable, Lucifer se llenó de celos y de envidia en contra de Jesús, porque quería una posición igualitaria a la posición de Jesús. La Biblia nos explica qué fue lo que sucedió. En Isaías 14, versículo 12 al 14, nos dice que Lucifer llegó al punto de querer derrocar de su trono a Dios. Dice allí en Isaías 14 y el versículo 12 hasta el versículo 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? De ahí viene el nombre Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ahora fíjense las aspiraciones cuando se llenó de envidia y celos. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Era su plan derrocar a Dios de su trono, porque Dios consultó a Jesús en la creación de este mundo y no lo consultó a él. Se llenó de celos y envidia contra el Señor Jesús. Pero Lucifer, a quien se le llama en Ezequiel 28 querubín cubridor, se le da ese nombre en Ezequiel 28 y el versículo 12 hasta el versículo 14, no podía lograr su objetivo él solo. Así que él dice, yo tengo que ganar adeptos, yo tengo que ganar seguidores que tienen el mismo sentir que yo. Así que la Biblia nos dice que él comenzó a esparcir o a regar rumores falsos en cuanto al carácter de Dios. Quiero leer algunos versículos muy interesantes que indican que en el cielo Lucifer empezó a regar entre los ángeles falsos rumores en cuanto a quién era Dios, el carácter de Dios. Juan 8:44, Juan el capítulo 8 y el versículo 44, él sabía que solo no podía lograr nada. Él tenía que reclutar seguidores que simpatizaran con él. Y nos dice allí en Juan 8 y el versículo 44, Jesús está hablando a los judíos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y ahora viene la parte que quiero subrayar. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Así que Lucifer empezó a regar mentiras en cuanto a Dios y su carácter, quién era Dios, su gobierno, tratando de darle una mala reputación a Dios. Empezó a hablar con los ángeles. Vamos a notar también Ezequiel 28:16. Todavía hablando de los chismes que regó Lucifer en cuanto a Dios para infectar a los seres celestiales, para reclutar ayudantes o seguidores. Ezequiel 28 y el versículo 16 tiene una palabrita que durante muchos años yo leía esa palabra y pensaba, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra aquí? Pero luego descubrí otros dos versículos que usan la misma raíz de esa palabra, que explican qué significa. Dice en Ezequiel 28 y el versículo 16, hablando de este personaje Lucifer, a causa de la multitud de tus contrataciones. Esa es la palabra con la cual luché. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Y luego dice, oh querubín, ¿qué? Cubridor. Ahí está, se le da el nombre, oh querubín cubridor. Ahora, ¿qué significa eso por la multitud de tus contrataciones? Tenemos que ir a otras partes de la Biblia que usan la misma raíz de esa palabra para saber qué significa contrataciones. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Hay otros dos versículos a donde se usa la misma raíz de esa palabra. El primer versículo es Ezequiel 22:9. Vayan conmigo ahí para que vean qué significa la palabra contratación. Significa hacer un contrato o un trato. Ezequiel 22 y el versículo 9. Dios está hablando aquí de Tiro, una nación apóstata del Antiguo Testamento, y fíjense lo que dice: calumniadores, es la misma raíz de esa palabra contratación. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Entonces la palabra contratación significa ¿qué cosa? Calumnia, la misma raíz de esa palabra contrataciones. Otro lugar donde se usa la misma raíz es Levítico 19:16. Levítico 19:16. No lo traduce calumnia, sino que le da otra traducción. Dice allí Dios a su pueblo, al pueblo de Israel, no andarás chismeando. Esa es la misma raíz. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Las contrataciones de Lucifer en el cielo fueron calumnias, fueron chismes en cuanto a quién, en cuanto a Dios. Vale decir que la palabra diablo, que viene del griego diabolos, significa calumniar, una persona que calumnia la reputación de otra persona. Y la palabra Satanás significa acusador. Se usa por ejemplo en Job, donde Satanás acusa a Job y acusa a Dios. Se usa en Zacarías 3, a donde está Satanás acusando a Josué, que está vestido de harapos. Y en Apocalipsis 12 se le llama el acusador de los hermanos. Es decir, los mismos nombres que se usan para este ser después que cayó del cielo, diabolos, calumniador, y Satanás, que significa acusador, indica de que él calumnió a Dios, él acusó a Dios y procuró malograr, procuró marchitar el carácter de Dios y la reputación de Dios. Ahora, ¿cuáles argumentos usó Satanás en contra de Dios? Vale decir que estos argumentos los vamos a ver más claramente todas las noches subsiguientes que vamos a estudiar, porque estamos pintando un cuadro y cada día le estamos agregando colores al cuadro. Solamente cuando lleguemos al último tema, ustedes van a ver el cuadro completo. Así que si vienen solamente esta noche, van a tener solamente algunos colorcitos en el lienzo. Si vienen mañana, hay más colores. Si vienen pasado mañana, si vienen toda la semana, cuando terminemos, va a decir, ¡qué cosmovisión extraordinaria! Ahora entendemos la Biblia de comienzo a fin. Así que es necesario venir a todas las presentaciones. Ahora, ¿cuáles fueron las acusaciones específicas de Satanás? ¿Qué chismes regó? ¿Qué calumnias dijo en cuanto a Dios? Número 1, Dios hace acepción de personas. Porque Dios tiene favoritos. Dios consultó a su hijo y no me consultó a mí. Dios hace acepción de personas.
¿Por qué yo no tengo los mismos derechos que tiene él? Dios tiene favoritos. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es Dios guarda secretos que solamente comparte con algunas personas. No los comparte con todos. Dios es un Dios que guarda secretos. La tercera acusación es: la ley de Dios es restrictiva y nos quita la libertad. Es más, el primer ataque de Satanás contra el gobierno de Dios tenía que ver con la ley de Dios. Le dijo a los seres celestiales: la ley nos quita la libertad, nos restringe, es un yugo de servidumbre. Si ustedes me ponen a mí en el trono, yo voy a quitar la ley y entonces todos vamos a ser libres. Ese argumento lo usó. Vamos a 1 de Juan 3, el versículo 4, y luego vamos a leer el versículo 8 para que vean cómo Satanás atacó y contrarió la ley de Dios. 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4, y luego leemos el versículo 8. Dice allí: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué cosa? Infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Es desobedecer la ley, es infringir la ley, es quebrantar la ley. Ahora, ¿quién fue el primero que quebrantó la ley y se lanzó contra la ley? Noten el versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el monte Sinaí. Sí, porque algunos dicen la ley empezó en el Sinaí. No. Aquí dice que el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En ese clásico libro que se llama El conflicto de los siglos, uno de los mejores libros sobre profecías, en la página 554 nos amplía los argumentos de Satanás o de Lucifer en el cielo en contra del gobierno de Dios. Dice así: reiteró su aserto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debía dejárseles seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre al bien. Es decir, los ángeles no necesitan ley que les muestre qué es bueno y qué es malo, porque como ellos son santos, ellos mismos pueden decidir qué es bueno y qué es malo. Ahora vamos a encontrar que Satanás usó ese mismo argumento en la tierra. En unos momentos vamos a ir allí. Sigue diciendo: denunció los estatutos divinos como una restricción de su libertad. Es decir, hay que quitar esa ley, porque esa ley quita la libertad. Si la quitamos, entonces todos serán libres para hacer lo que quieren. Denunció los estatutos divinos como una restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley. ¿Qué quería hacer Lucifer en el cielo? Abolir la ley. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen lo mismo. Dice, declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley. ¿Con qué fin? Para que, libres de esta traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado. Dios tiene favoritos. Dios guarda secretos. Dios tiene una ley que quita la libertad. Si quitamos esa ley, todos los seres celestiales serán libres. Pero el diablo también decía que Dios es egoísta, porque Dios lo que quiere es que los ángeles lo sirvan a Él, y Dios no quiere levantar ni un solo dedo para servir a nadie. Dios quiere es tener esclavos que cumplan los designios de su voluntad y no les da libertad. Dios es un Dios egoísta. También declaró: Dios es absoluta justicia, y si tú desobedeces a Dios, Dios te va a destruir a ti, te va a matar a ti, sin misericordia, tenlo por cierto. Es lo que le decía a los ángeles. En último lugar, Lucifer dice: si a mí me colocaran en el trono, yo gobernaría mejor que Dios, porque todos serían libres, yo no guardaría secretos, yo no sería egoísta, ustedes no serían mis siervos, todo andaría mejor en el universo si me colocaran a mí sobre el trono. Y así, Lucifer regó a través de todo el cielo sus chismes en cuanto a Dios, sus calumnias en cuanto a Dios, porque Dios no era así. Y el propósito del plan de la salvación es mostrar que Dios no es así.
a todo el universo. Y eso lo vamos a ver paso a paso. Cada noche vamos a ver que Dios contesta una de estas acusaciones de Satanás. En el proceso de salvar al hombre, cada paso Dios responde a uno de estos argumentos originales de Satanás. Así que Lucifer riega la rebelión en el cielo. Y la Biblia nos dice que una tercera parte de los ángeles se aliaron con Lucifer. Yo pregunto, ¿creen ustedes que los argumentos de Satanás eran bien engañosos? Los argumentos de Lucifer para engañar a una tercera parte de los ángeles. Millones de ángeles engañó con sus calumnias, con sus mentiras. Se comieron el cuento. Por lo tanto, Lucifer dice, yo voy a exigir mis derechos. Y una vez que tenía reunidos a sus aliados, decidió darle un golpe militar a Dios. Y eso se halla en Apocalipsis 12, 7 al 9. Vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 7 hasta el versículo 9. La guerra no se originó en la tierra, mis queridos amigos. La guerra se originó en el cielo, con este ángel excelso, querubín cubridor, en la misma presencia de Dios, que se llenó de celos y envidia contra Jesús y que quería supuestamente librar a todos los seres celestiales. Dice en Apocalipsis 12, 7, después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde fue la batalla? En el cielo, no en la tierra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Es decir, había dos generales y dos grupos de ángeles. Miguel y los suyos y Satanás y los suyos. ¿Quién ganó? Versículo 8. Pero no prevalecieron Satanás y sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde se había trasladado el problema ahora? A la tierra, pero todavía no era un problema. Dios de todas maneras decidió crear este mundo, crear a Adán y Eva en este mundo, aunque ese fue el punto de contención y conflicto original que llevó a Satanás a sentir celos en contra de Jesús. Dios dijo, de todas maneras voy a crear al ser humano en la tierra. Ahora, algunas personas dicen, pastor, ¿por qué no destruyó Dios inmediatamente a Lucifer? Dice, tú vas en contra mía, desaparecido. ¿Por qué razón? Porque eso es precisamente lo que arguía Lucifer. Decía, mira, Dios es un Dios justiciero, Dios es déspota. Si tú lo contrarías, te va a destruir. Ahora imagínense, Lucifer dice eso, y entonces cuando Lucifer contraría a Dios, Dios lo destruye. ¿Qué van a pensar los seres celestiales? Van a decir, tenía razón Lucifer. ¿Ve? Contrarió a Dios y Dios lo destruyó. Y entonces hubieran dicho, mejor nos portamos bien porque nos destruye a nosotros también. Hubieran servido a Dios por temor, y Dios no puede aceptar un servicio de temor, solamente puede aceptar un servicio de amor. Además de eso, siempre hubiera la posibilidad después de eso de una nueva rebelión, para que los ángeles celestiales se despojaran en la mente de ellos de un tirano que destruía a cualquiera que no estaba en armonía con él. Así que Dios dice, yo no voy a destruir a Lucifer. Yo voy a permitir que Lucifer revele los principios de su gobierno. Voy a dejar que en el transcurso de la historia él revele su carácter, para que la gente pueda hacer una comparación entre el carácter de él y el carácter mío, entre el método de gobierno de Lucifer y el método de gobierno mío. Solamente podía suceder eso si Dios permitía que la rebelión de Lucifer madurara y se reflejara en realidad en la historia lo que Lucifer quería hacer. Ahora notamos que la Biblia nos dice que Lucifer vino a parar a la tierra. Ya no lo vamos a llamar Lucifer, sino que lo vamos a llamar el diablo y Satanás, como dice el libro de Apocalipsis, el acusador de los hermanos, el individuo que todo el tiempo quiere darle una mala reputación a Dios. Satanás ahora sabía que para desarrollar su estilo de gobierno, él tenía que tener un lugar
o un cuartel desde el cual llevar adelante su gobierno. Porque él no tenía en realidad en la tierra, no tenía en ninguna parte un cuartel desde el cual revelar qué estilo de gobierno quería implementar. Así que vino a parar aquí a la tierra, según nos dice el libro de Apocalipsis. Dios, poco tiempo antes, había creado a Adán y Eva. Y había colocado a Adán como el padre y representante de la raza humana. Lo había colocado para ser rey sobre este territorio, el planeta Tierra. Y Satanás pensó, dijo, si yo puedo vencer a Adán y a Eva, yo entonces voy a tener un cuartel desde donde yo puedo gobernar como rey sobre ese territorio, porque le habré quitado el trono al que gobernaba sobre el planeta. Así que todos conocemos la historia. La Biblia nos dice que Satanás tentó a Eva y luego a través de Eva tentó a Adán, y la infección del pecado se trasladó del cielo a la tierra. Ahora es interesante notar los argumentos que usó Satanás para engañar a Eva. Los mismos argumentos que usó en el cielo, que le funcionaron allá, los usó aquí. Así sabemos qué fue lo que sucedió en el cielo, porque el diablo dijo, me funcionó allá, pues usémoslos aquí a ver, porque debe funcionar aquí. La historia de la caída se encuentra en Génesis, el capítulo 3. Génesis, el capítulo 3. Y no voy a leer la historia, yo creo que la mayoría de ustedes conocen bien la historia. En realidad, lo que trató de hacer Satanás en la tentación de Eva era hacer quedar mal a Dios, malograr el carácter de Dios como había hecho en el cielo. Permítame mencionar lo que hizo. En primer lugar, Satanás dice en Génesis 3:1, él dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. ¿Qué está diciendo en cuanto a Dios? Dios es un Dios que ¿qué? Que te está prohibiendo algo bueno. Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Ahora, fíjense que el diablo es un gran psicólogo. Por eso es peligrosa la psicología. Jugar con la mente humana es algo peligroso. No digo que no hay que estudiar psicología, pero hay que tener mucho cuidado. Porque el diablo siembra pensamientos y él sabe lo que vamos a pensar como resultado de la idea que él sembró en la mente. Así que él le dice a Eva, mira, Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. ¿Por qué dice Satanás eso? Porque él quiere comenzar una conversación. Y no hay mejor forma de empezar una conversación que diciendo algo que está equivocado, porque la otra persona va a sentir el deseo de corregirlo. ¿Sí o no? Así que Satanás dice, Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol. Y ella dice, ¡ah! Ve, la pone a conversar. Dios no dijo que no podemos comer de ningún árbol. Dios dijo que no podíamos comer de este, que si comemos de este vamos a morir. Y entonces, ¿qué es lo que dice Satanás? Satanás dice, no moriréis. ¿Dios es qué? Mentiroso. No van a morir. Ahora, cuando Satanás dice, no moriréis, Adán y Eva, si ustedes desobedecen la ley de Dios, no van a morir. Inmediatamente, Satanás está sembrando una pregunta en la mente de Eva. Y la pregunta es, si no vamos a morir por comer del árbol, ¿por qué nos dijo Dios que sí íbamos a morir? ¿Sí me están entendiendo o no? Si no vamos a morir como Dios dice, entonces ¿por qué nos dijo Dios que nos íbamos a morir? Satanás sembró la pregunta y luego le dio la respuesta. Le dijo, Dios sabe, no van a morir, Dios es mentiroso. Les prohibió el árbol no porque van a morir, sino porque Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Dios guarda secretos. Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes. Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, ¿van a hacer qué? Dios quiere que ustedes estén ciegos. No quiere que ustedes sepan la realidad. Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, se le van a abrir los ojos. Ya no van a servir a Dios ciegamente. ¿Y van a hacer qué? Y van a ser como Dios. ¿Qué dijo Lucifer en el cielo? ¿Seré semejante a qué? Seré semejante al Altísimo.
Lo que Satanás le está diciendo a Eva, mira, Dios te quiere tener ahí nada más como esclava. Dios quiere que tú le sirvas a Él, ciegamente le sirvas. Dios está guardando un secreto que no quiere que sepa. Lo mismo que dijo en el cielo. Y luego viene la tentación más grande que le dice a Eva. Le dice, Dios sabe que el día que coman del árbol, ustedes van a ser como Dios. Algunas versiones dicen, seréis como dioses. Esa no es una buena traducción. Es la misma palabra que de Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, no le está diciendo, ustedes van a ser unos diosesitos. Están diciendo, ustedes van a ser como Dios. ¿Sabe lo que está insinuando Satanás? Satanás lo que está diciendo es, mira, Eva, en una ocasión Dios comió de este árbol. Y cuando Dios comió de este árbol, Él logró adquirir los poderes que tiene como Dios. Él se hizo Dios al comer del árbol. Pero cuando Dios se dio cuenta, los poderes que daban comer del árbol, entonces Dios dijo, yo no quiero que más nadie tenga esos poderes. Así que desde ese tiempo le dijo a cada persona, le dijo, no comas del árbol, porque si comes del árbol vas a morir. Pero lo que le preocupaba a Dios era que hubiera otros seres que fueran como Él y tuvieran los mismos poderes que Él. ¿Están viendo cómo Satanás está mintiendo y haciendo quedar mal a Dios? Todo es por hacer quedar mal a Dios, por malograr el carácter de Dios. Y luego noten cómo termina la tentación. Dice, porque Dios sabe que el día que coman del árbol, van a ser abiertos sus ojos, ya no van a estar ciegos, Dios no va a poder guardar el secreto de que este árbol da poderes para llegar a ser Dios. Seréis como Dios, pero en un sentido especial. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo pregunto, ¿qué es lo que define el bien y el mal? ¿Dónde está la definición del bien y el mal? ¿Quién define qué es bueno y qué es malo? ¿Nosotros? ¿De nuestro corazón sale definir esto es bueno y esto es malo? No. El que define qué es bueno y qué es malo es Dios, fuera de nosotros, en su ley. Dios dice, bueno es lo que dice la ley. Malo es transgresión de la ley. El que pone las pautas es Dios. Lo que está diciendo Satanás es, tú no tienes que depender de Dios para definir lo que es bueno y es malo. Tú misma puedes definir lo que es bueno y lo que es malo sin que Dios te lo diga. Es un ataque en contra de la ley de Dios, diciendo que una persona puede ser ley a sí misma, puede ser libre sin obedecer la ley de Dios. Es decir, en la tierra Satanás copió lo que él había hecho en el cielo. Y como logró vencer a los seres celestiales, una tercera parte logró vencer a Eva y luego a través de Eva venció a Adán. Ahora, hay un punto muy importante que necesitamos tomar en cuenta. Y es que todo el universo está observando el conflicto entre el bien y el mal, para ver quién tiene razón. Está observando el estilo de gobierno y el carácter de Satanás. Y están mirando el estilo de gobierno y el carácter de Dios. Y a base de lo que ellos ven, de lo que ellos presencian, están contestando preguntas que ellos tienen en cuanto a la gran controversia entre el bien y el mal. Quiero leer algunos versículos de la Biblia a donde se demuestra que lo que pasa en la tierra tiene implicaciones celestiales. Primera de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 9. Primera de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 9. Y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, que me parece una mejor traducción. Dice el apóstol San Pablo aquí: porque según pienso, Dios nos ha exhibido. La palabra exhibido es la palabra griega apodeiknumi. Esa palabra significa demostrar, exponer a la vista o exhibir. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, Dios nos está exhibiendo. Sigue diciendo, porque según pienso, Dios ha exhibido a nosotros, los apóstoles, al final de la procesión.
como a sentenciados a muerte. Dios, en otras palabras, ha exhibido a los apóstoles como sentenciados a muerte por sus convicciones. Y luego dice, pues hemos llegado a ser espectáculo. Esa palabra espectáculo es la palabra griega theatron. ¿Qué palabra viene en español de theatron? La palabra teatro. Es decir, este es un drama que están viendo los seres celestiales. Sigue diciendo, pues hemos llegado a ser un espectáculo o un teatro, ¿a quiénes? Al universo, en realidad. ¿Solamente a los seres humanos? No, dice al universo, a los ángeles, al igual que los hombres. Yo pregunto, aún en los seres que permanecieron leales a Dios, ¿ustedes creen que tienen preguntas en sus mentes en cuanto a Dios, en cuanto a su gobierno, en cuanto a su carácter? Claro que tienen preguntas. Escogieron ser leales a Dios, pero tienen preguntas que necesitan ser contestadas. Y vamos a encontrar que el plan de la salvación contesta las preguntas que permanecieron en las mentes de los seres celestiales. Vamos a leer algunos otros versículos donde demuestra que el cielo está involucrado también en este conflicto. Colosenses 1 y el versículo 19 y 20. Colosenses 1 y el versículo 19 y el versículo 20. Dice allí, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, fíjense, reconciliar así todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están ¿dónde? Dios también quiere reconciliar el cielo con Él, contestando las preguntas. Dice, no solamente la tierra, sino las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Hay un sentido en que la cruz reconcilia al cielo con Dios, porque responde preguntas que tienen los seres celestiales en sus mentes en cuanto a Dios. Eso lo vamos a estudiar en el transcurso de la semana. San Lucas 15 y el versículo 10. Lucas 15 y el versículo 10. Es una declaración muy interesante. Dice allí, Jesús está hablando, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esa es la reacción de los ángeles. Cuando un pecador se arrepiente, los ángeles responden. Lucas 12 y el versículo 8. Lucas 12 y el versículo 8 es otro versículo. Aquí el Señor Jesucristo dice allí, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Fíjense, Dios va a confesar a sus seguidores delante de los ángeles de Dios. Y luego dice, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Dios va a hacer algo con nuestro nombre delante de los ángeles de Dios? Claro que sí. Noten Apocalipsis 3 y el versículo 5. Apocalipsis 3 y el versículo 5. Vez tras vez hay esta conexión entre el universo celestial y el universo terrenal. Dice allí en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré ¿qué cosa? Su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los ángeles están involucrados en la gran controversia. Es necesario confesar el nombre de los seguidores de Jesús delante de Dios. Tal vez podemos leer un texto más sobre cómo el cielo está involucrado. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 12. Primera de Pedro 1 y el versículo 12 está hablando del plan de la salvación. Y fíjense lo que declara. Está hablando de los que vivieron en el Antiguo Testamento. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, los que vivimos en el Nuevo Testamento, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y ahora escuchen, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan mirar, en la predicación del Evangelio anhelan mirar el plan de la salvación. Ahora necesitamos tratar uno o dos puntos más antes de terminar este tema introductorio
que coloca el marco para todo lo que vamos a estudiar. Hay 4 grupos involucrados en este gran conflicto entre el bien y el mal. El primer grupo son los seres celestiales que permanecieron fieles a Dios. El grupo de individuos que permanecieron fieles a Dios. Ellos están involucrados, porque Satanás usó sus argumentos, ellos tienen preguntas, ellos necesitan ver el contraste entre Cristo y Satanás. El segundo grupo son los seres terrenales que son fieles a Dios. Es decir, los que aceptan a Cristo como su Salvador. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo son los seres celestiales que fueron infieles. ¿Y quiénes son esos? Satanás y sus ángeles. Y el último grupo son los seres terrenales que le fueron infieles a Dios. Es decir, esos son los grupos que están involucrados en esta controversia. En primer lugar, los seres celestiales que no pecaron. En segundo lugar, los seres terrenales que fueron fieles a Dios. En tercer lugar, los seres celestiales que fueron infieles, Satanás y sus ángeles. Y en cuarto lugar, los seres terrenales que fueron infieles. Ahora, Dios no va a terminar el problema del pecado hasta que haya convencido a todos estos grupos de que Él actuó correctamente en el gran conflicto entre el bien y el mal, hasta que se hayan aclarado todas las dudas en las mentes de todas estas personas. Ahora, Dios convence a estos grupos a través del proceso que la Biblia llama el juicio. El juicio es el que aclara en realidad todas las dudas que hay en las mentes de los seres celestiales. Ahora necesito explicar algo sobre el juicio. Para la mayoría de los cristianos, el juicio es un evento. Usted le pregunta a un cristiano, le dice, bueno, ¿qué es? ¿Cuándo es el juicio? Dice, cuando Cristo venga por segunda vez, porque viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero en realidad el juicio no es un evento. El juicio es un proceso. ¿Qué dije yo? ¿El juicio es un qué? Un proceso. Es un proceso que dura desde antes de la venida de Cristo, continúa durante los 1000 años de Apocalipsis 20 y continúa después de los 1000 años de Apocalipsis 20. Ahora, permítame, y solamente les voy a explicar ahora, cada noche vamos a desmenuzar todos estos puntos. El juicio que se hace antes de la segunda venida es para convencer a los seres celestiales que permanecieron fieles a Dios, que Dios obró bien en los casos de las personas que se van a salvar. El propósito del juicio durante los 1000 años es convencer a los que fueron fieles a Dios, que Cristo llevó al cielo en la segunda venida, de que Dios fue justo y correcto en dejar a los que se quedaron aquí. Y el propósito del juicio después de los 1000 años es convencer a Satanás y a sus ángeles y a todos los impíos de que Dios obró correctamente en el gran conflicto. Solo cuando uno llegue al final de los 1000 años, la tercera etapa del juicio, todas las dudas habrán sido aclaradas. Las dudas de los seres celestiales, las dudas que posiblemente tenían los salvos y las dudas inclusive en las mentes de Satanás y sus ángeles y de los impíos. Todo habrá sido aclarado en estas 3 etapas del juicio, que comienzan antes de la segunda venida, durante los 1000 años y después de los 1000 años. Y les prometo que solamente estamos viendo el marco ahora. Cada noche vamos a analizar estas etapas del juicio. Ahora, cada etapa, cada una de estas 3 etapas consta de 3 pasos, como el sistema judicial de hoy en día. En primer lugar, se hace una investigación, ¿correcto? El caso va al tribunal y el caso se investiga, la evidencia. Luego, basado en la evidencia, ¿qué se hace? Se dicta la sentencia. Y entonces, después de dictar la sentencia, se ejecuta el castigo. 3 pasos: investigación, sentencia y luego ejecución de la sentencia. En cada uno de estos 3 pasos que mencioné del juicio, que es un proceso, no es un evento, antes de la segunda venida hay una investigación, hay una sentencia y hay luego, cuando Cristo venga, la ejecución de la sentencia.
Durante los 1000 años, otra vez hay una investigación de todos los que se quedaron en la tierra, todos los impíos, los hijos de Dios en el cielo van a hacer un juicio, claramente la Biblia enseña eso. En ese juicio se va a hacer una investigación, se va a dictar sentencia y después de los 1000 años se va a ejecutar la sentencia con la destrucción de los impíos. Y después de los 1000 años, fíjense cómo Dios es tan grande que Él no va a destruir a Satanás y a sus ángeles ni a los impíos hasta que ellos mismos admitan que Dios obró correctamente en cada caso. Después del milenio, Dios le va a abrir los registros a todos los impíos y a Satanás y sus ángeles, todos los registros de su vida, y van a ver las oportunidades que Dios les dio. Van a ver que Dios es justo y que Dios es misericordioso. Y la Biblia dice que se van a inclinar, se van a rodear y van a decir: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Después del milenio va a haber un juicio de investigación, los impíos van a ver sus vidas. Se va a dictar la sentencia y luego se va a ejecutar la sentencia con la destrucción de los impíos. En otras palabras, Dios no va a destruir el pecado y el mal dejando cabos sin atar. Cuando el problema del pecado termine, se habrá resuelto de una vez por todas, y dice la Biblia que no se levantará el mal por segunda vez, no se levantará otra vez. ¿Qué persona en su sano juicio va a querer experimentar otra vez con el pecado, viendo lo que el pecado ha causado en este mundo? Dios permite que el pecado se desarrolle, que el pecado madure, que todo el universo vea el contraste entre el gobierno de Él y el gobierno que quería imponer Lucifer. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que sería el universo, todo el universo bajo el liderazgo de Lucifer, de Satanás? ¿Les gusta este mundo como está ahora? Es un desastre. Pero Satanás está desarrollando su programa de gobierno ahora. Y los seres celestiales están viendo: ve, menos mal que no nos fuimos con Él. Es lo que están diciendo. Mire, lo que dijo Dios originalmente en cuanto a Él era verdad. No lo podíamos ver en el momento, pero ahora estamos viendo cómo se desarrollan los principios de su gobierno, lo que significa pisotear la ley de Dios. Y van a ver, el diablo decía que Dios es egoísta. Mire, Dios dio a su propio Hijo, mostrando que no es egoísta. El diablo dijo: la ley quita la libertad y no se puede guardar. Cristo vino y guardó la ley. El diablo dijo: Dios hace acepción de personas. Cristo se entremezcló con leprosos y con paralíticos y con rameras y con gente pecadora. Dios tiene un hijo favorito y lo consulta a Él. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros. En el proceso de salvar al hombre, Dios revela cómo es Él y cómo es Satanás. Y cada paso a través del santuario, empezando con el campamento del santuario donde vivían los pecadores, moviéndose al atrio del santuario, luego moviéndose al lugar santo y al lugar santísimo, en cada etapa Dios resuelve un problema en potencia que existe en relación con su carácter. Y cuando Dios termine el pecado, todo el universo estará acorde y estarán de acuerdo de que Dios obró muy bien en el gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora, ¿qué nos incumbe a nosotros? ¿En cuál lado queremos estar? ¿En qué lado está la mayoría de la gente del mundo hoy? ¿En cuál lado está la mayoría del mundo hoy? En el lado de Satanás, porque desconocen en realidad cómo se originó el pecado, cómo obra Satanás, los argumentos de Satanás. Están siguiendo a Satanás muchas personas sin saberlo, porque desconocen la cosmovisión que presenta la Sagrada Escritura. A nosotros nos incumbe explicarle al mundo que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es amor, y mostrar el contraste de Satanás para que la gente quiera abandonar el servicio de Satanás y quiera unirse al servicio de Dios. Ese es el propósito por el cual estamos aquí, de que escojamos aliarnos con Dios y nos despojemos de una vez por todas de ese acusador, de ese mentiroso Satanás que hace que el pecado se vea bonito, pero en realidad el pecado últimamente lleva a la tristeza, a la desolación y a la muerte. Mi oración es que durante el transcurso de esta semana captemos un vistazo
nuevo de lo que es Dios, del carácter de Dios, y que tomemos una decisión permanente y final de que nosotros vamos a aliarnos con el Creador del universo y vamos a rechazar de una vez por todas aquel acusador que ha tratado de malograr el carácter de Dios, que podamos tomar una elección para estar de parte del Señor. Yo quiero preguntar en esta noche al terminar, ¿cuántos de los presentes quieren decirle al Señor, Señor, yo escojo esta noche por tu gracia y por tu poder ponerme de tu lado en el gran conflicto entre el bien y el mal? ¿Quieren levantar la mano? Gloria al Señor, gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti en esta noche reconociendo que eres un Dios maravilloso. Eres un Dios de justicia, sí, pero eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que se preocupa por sus criaturas. No eres nada como lo que dice Satanás. Satanás quiere hacerte ver mal, pero es un mentiroso, es un calumniador. Te ruego, Señor, que tú bendigas a todos los que estamos reunidos aquí. Danos el poder y la fortaleza, Señor, de rechazar el reino de Satanás y de unirnos al reino de Cristo, porque el reino de Cristo sí vale la pena. Los placeres del pecado pueden parecer buenos por un tiempo, pero finalmente llevan a la destrucción, porque hay caminos que al hombre parecen derechos, pero al fin sus caminos son caminos de muerte. Te ruego, Padre, que nos ayudes al continuar estudiando estas grandes cosas de tu palabra, que podamos ver cuál es la cosmovisión de la salvación y como resultado podamos admirarte más que nunca como el gran Dios creador, redentor y pronto restaurador. Gracias, Padre, por habernos acompañado, por escuchar nuestra oración, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana en la noche nuestro tema será el Cordero sin mancha. El primer paso que toma Dios para resolver el problema del pecado.